Ya, muy bien, vamos a iniciar. Correspondiente al módulo 2, en esta parte vamos a hablar un poco de lo que es lo que son las pruebas de molienda y clasificación. Vamos a iniciar ya con lo que es el tema de molienda. Como ustedes saben, dentro del proceso de producción, dentro del proceso de tratamiento de una planta, eh, una de las operaciones unitarias importantes corresponde al tema de la molienda. Ya adicional a lo que le precede, que es el chancado, la molienda se podría decir que es la etapa final donde se obtiene el tamaño deseado, ¿no? Para el proceso de recuperación por flotación. Ya ahí sí es polixidación de la misma forma. Entonces, esta parte, esta operación unitaria es muy importante. Al tener en claro los parámetros que se controlan y cuál es la importancia dentro de todo el proceso. Ya no hay que tomarlo a la ligera este punto, que la molienda es clave dentro de todo el proceso. Bien, como concepto, el tema de molienda de minerales, como ya lo he mencionado, es una etapa, ¿no? La etapa final del proceso de reducción de tamaño, ya entre paréntesis con minución, donde el mineral proveniente de la trituración se reduce a partículas finas. Bueno, es un decir, ¿no? Hasta que sean polvo, con el objetivo de liberar los minerales y las especies valiosas, ¿no? De la roca, del mineral que se alimenta, ¿no? A una planta concentradora. Bueno, en este caso es esencial, es fundamental la preparación de este material para los procesos posteriores, como es la flotación, también para la exhibición y separación magnética. Muchas veces viene incluso hay un mix de este tipo de procesos, ¿no? También hay flotación y lixiviación de medios y también separación magnética. Todo esto de acuerdo pues a la mineralogía, ¿no? Que se presenta dentro de nuestro yacimiento y el material que vamos a tratar. Bien, un poco refrescando, ¿no? Estos conceptos que ya sabemos muchos de nosotros, correspondiente a los tipos de molienda y equipos. En el tema de lo que es molienda convencional, conocemos, ¿no? Cómo es el funcionamiento de un molino de barras, las cuales se emplean, ¿no? Valga la redundancia, barras de acero como carga molturante, ¿no? De este equipo. Generalmente se usa en una molienda primaria para obtener un producto con una granulometría más uniforme y menos finos excesivos. Entonces, bueno, este tipo de molinos yo sí lo he visto personalmente. Como menciona aquí, es un equipo en el cual se utiliza como una molienda primaria, ¿no? Posterior a ello ya pues pasa a un tema de remolienda, ¿no? Para obtener el tamaño que nosotros estamos buscando. Ya, pero como una primera etapa de molienda, sí es bastante versátil. En este equipo se podría decir que es muy conveniente, ya que el tema del tonelaje también tú lo puedes incrementar y sí, sí te da el performance, ¿no? No es como un molino de bolas. Puede haber variabilidad en el tema del F80 y también responde de una manera positiva, ¿no? En esos términos de estos molinos de barras. Ya correspondiente al molino de bolas, habitualmente se utiliza en un tema de remolienda, ya subsigue, ¿no? Al tema de lo que son el molino de barras, que trabaja con el producto de ellos luego del clasificador. Como su nombre mismo lo dice, es un molino de bolas, su carga molturante son bolas de acero de distintos tamaños. Obviamente el molino tiene que tener una distribución de bolas, ¿no? El collarín de bolas, él se le llama, ¿no? Y son ideales para la molienda fina, exacto, y secundaria. Entonces, este tipo de molienda, ya ese molino se utiliza ya para llegar al punto o al tamaño que nosotros estamos buscando, ¿no? Respecto a la malla -200. Entonces, con esto ya quedaría completo nuestro circuito. Bien, en correspondiente al tema de molienda semiautógena, bueno, hay un término también que es la molienda autógena, ¿no? Como ustedes ya saben, pero
El tema de la molienda semiautógena es un tipo de molino que se utiliza generalmente en plantas de mayor capacidad, ¿ya? Y como nosotros sabemos es una combinación, aquí ya es un mix, ¿no? Ya también el mismo mineral actúa como una carga molturante, ¿no? Entonces ya no tiene la misma dinámica que un de barras y uno de bolas. Entonces se tiene que añadir un pequeño porcentaje de un 8 al 12% de carga molturante, en este caso son bolas de acero, ¿no? Para incrementar la capacidad y eficiencia del proceso. Y también el mismo mineral se comporta, los que son de mayor dimensión, como una carga molturante dentro de esta molienda. Ya, entonces, como yo les decía, este método se utiliza comúnmente cuando son plantas ya de gran capacidad, ¿no? Un ejemplo, Chinal, Antamino, Antapacay, ¿no? Ellos tienen este tipo de molienda, ¿ya? En el tema de molienda convencional son pues pequeñas, son plantas de menor capacidad, por ejemplo, como las que tiene Volcan aquí por la Sierra Centro, ¿no? Bueno, como características del proceso, eso básicamente es lo que ya conocemos mucho de nosotros, el mecanismo de cómo funcionan estos equipos de molienda, con el objetivo de reducir el tamaño, ¿no? Dentro de este proceso tenemos ahí una combinación, ¿no? Lo que es el impacto o la caída de los medios moledores, ya sean barras y bolas, también que son abrasivos en el tema de la abrasión, el roce entre partículas, ¿no? Más que todo estas dos fuerzas actúan como mecanismo, ¿no? Dentro de la molienda de estos equipos. Bien, como dato ahí adicional, el tema del consumo energético. Como bien sabemos, el área de molienda es una de las áreas que demanda el mayor consumo, ¿no? Correspondiente a energía eléctrica, por el mismo hecho de las dimensiones de los equipos que son los molinos y el tiempo de funcionamiento, ¿no? El área de molienda siempre trabaja 24/7, pero pocas veces tiene que parar por tema de mantenimiento y que son programados o unas fallas realmente que son críticas, ¿no? Entonces, es una etapa que demanda mayor cantidad de energía del total de la planta, un aproximado de un 70% del consumo de energía. Ya, entonces hay que ver la importancia que tiene esto, ¿no? Por eso es que siempre se trata de optimizar el tema moliendo, correspondiente al tamaño, ya que los KPIs que se utilizan para este área son altos, bueno, y ahí es donde le dan enfoque siempre. Bien, correspondiente a la clasificación. Obviamente en un circuito de molienda siempre trabaja de la mano con un clasificador, y más comúnmente un hidrociclón, ¿no? Generalmente se trabaja en un circuito cerrado, ¿no? Con equipos con hidrociclones. Esto ya se ubica más que todo en el tema de lo que son la molienda, la remolienda, ¿no? Para obtener el tamaño que nosotros estamos buscando. Entonces, en este punto es donde ya ellos se trabaja con un hidrociclón y en un circuito cerrado, ¿no? Solamente el overflow de este hidrociclón es el que ya se alimenta a la etapa de flotación, ¿ya? Entonces es ahí donde ya se hace el control del tamaño, ¿no? Como ustedes saben, la malla 200 es referencial importante para este punto, ¿ya? Bien, aquí como objetivo tenemos aquí una pequeña imagen donde nos hace más visual el tema de la importancia de la liberación, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, tenemos una roca mineralizada con una ley de cobre del 1%, ¿no? Entonces, esta roca este mineral está diseminado dentro de la roca, ¿no? En los puntos rojos. Y según van pasando los procesos de chancado, primario, secundario y terciario, ya se van liberando, ¿eh? Entonces, en la etapa de molienda, que tiene un rango de 150 a 300 micrones, ya podemos nosotros ya asegurar que una mayor cantidad de partículas ya están libres para el proceso de flotación. Ya. Entonces, ese es el objetivo de una adecuada liberación, pues, ¿no? Dentro del proceso de concentración. Aquí en el diagrama de flujo
Ustedes saben ya que la molienda es una etapa posterior del tema del chancado, ¿no? Entonces, como complementario para proseguir con las etapas subsiguientes de flotación y espesamiento. Entonces, es importante conocer este proceso de esta forma. Ya. Bien, aquí tenemos un pequeño diagrama de flujo donde se visualiza un molino, ¿no? En este caso, un molino de bolas que trabaja con una bomba, ¿no? Con una bomba que alimenta un hidrociclón. Este equipo por sí mismo, el producto final es el overflow, pues, ¿no? Como ya les dije, del proceso de clasificación, molienda de clasificación, y el retorno, que es la carga circulante, ¿no? Las partículas que no tienen el tamaño que nosotros deseamos, regresan al molino, ¿no? Regresan al molino como una carga circulante para otra vez ingresar a la cámara de molino y de ahí pues vuelve, ¿no? En un circuito cerrado. Ya, a ver. Ya, entonces, a ver, ya, hasta ahí, señores, ¿alguna pregunta? ¿Algo? No sé si queda claro la importancia del tema de moliendabilidad. Por favor, me gustaría que me confirmen, participen en la reunión, por favor. Chicos, no se duerman, por favor. Ya. Bueno, ya que no quieren hablar, yo asumo que sí está claro, ¿no? Yo creo que está bastante claro lo que estamos conversando. Bien, entonces vamos a continuar, ¿ya? Lo que subsigue es el tema de muestreo y molienda. Como ya se había explicado en las diapositivas anteriores, el tema de molienda es un área muy importante, ya que en esta etapa ya definimos el tamaño óptimo para el proceso de concentración por flotación. Entonces, cuando nosotros queremos evaluar, cuando nosotros ya queremos hacer una evaluación del área de molienda, ya sea de un ciclón, ya sea de un molino, entonces tenemos que realizar un muestreo. La única forma de nosotros saber si de una manera así técnica, saber si nuestro proceso está yendo muy bien, tenemos que hacer un muestreo, ¿no? Y un muestreo no puntual, bueno, si queremos tener una data representativa, siempre tenemos que hacer un muestreo programado y mínimo pues de una guardia entera, ¿no? Para saber cómo está yendo nuestro proceso, ¿ya? Entonces, bueno, acá como concepto general, el tema de la pulpa, ¿no? ¿A qué llamamos pulpa? Ustedes ya saben, es una mezcla, bueno, la pulpa de una porción constituida de sólidos y con agua, ¿no? Tiene una volumetría casi uniforme. Entonces, el líquido que constituye esta pulpa es el agua generalmente, bueno, y el sólido, el mineral que nosotros estamos tratando. Ya, en un proceso metalúrgico de concentración de minerales, la pulpa rica en especies mineralógicas de interés común se le denomina concentrado. Ya. Al producto de la pulpa sobre la especie valiosa se le llama rechazo o relave, ¿no? Y al producto con un contenido intermedio de elementos se le llama mixto. Bueno, dentro del proceso de flotación, nosotros vamos a encontrar todos esto es lo que menciona aquí en este diapositivo. Ya, entonces, generalmente en un proceso de flotación vamos a encontrar un concentrado y un relave. Ya, el tema de los mixtos sí existe, pero siempre tratan de volver al circuito para no perder los valores, bueno, del mineral. Ya, entonces, con el objetivo de tener un concentrado óptimo que queremos y y no enviar nuestros productos valiosos a relave.
Bien. Correspondiente al muestreo, las muestras, como ya les mencionaba, nos entregan una información muy importante para el control de la planta y para la toma de decisiones también, ya sean operativas y comerciales. Eh, Ahí quiero detenerme un momento, a ver, hacerles una pregunta a ustedes, muchachos que están. Eh, ¿Cómo creen que afecta el tema de las decisiones en los temas comerciales? Estamos hablando del área de molienda. A ver alguien, por qué decimos que afecta en el tema de decisiones comerciales? A ver alguien, muchachos, alguien que se entiende sobre esto, a ver, por favor. Chicos, ¿están ahí? ¿Me escuchan, chicos? Parece que no me escuchan. Muchachos, ¿están ahí? ¿Alguien? Sí, ¿Cuál era ingeniero. la pregunta, ingeniero? Ya, lo que yo les preguntaba, como estamos hablando del tema del muestreo en molienda, estas muestras, el muestreo que nosotros realizamos es con el objetivo de tener información útil, ya, para nosotros, para contener un control operativo eficiente y también en temas comerciales. Y yo les pregunto, ¿cómo incide en el tema comercial? ¿Ustedes qué piensan sobre eso? ¿Cómo creen que incide en un tema comercial o en una decisión comercial el tema de la información que podamos sacar de un muestreo de planta, en este caso en molienda? Chicos, miren, me gustaría de verdad que participen, me gustaría siempre que participen en lo que estamos hablando, por favor. Bueno, para complementar esta parte, yo les digo, ¿no? Toda toma de decisión se hace en base a los datos que nosotros podamos tener. Ya, entonces, en el tema comercial sí incide notablemente, ya que depende mucho, la molienda determina cómo sigue el proceso de flotación, muchachos. Y en este caso, si digamos hay una molienda deficiente, nos afecta directamente al tema de la calidad. ¿Por qué? Porque hay partículas que todavía están asociadas a la ganga, ¿no? Y nosotros si queremos, digamos, mejorar la calidad o mantener una calidad comercial, posiblemente nos va a jugar en contra este tema, ¿no? Entonces, ahí la importancia de tener y mapear nuestro proceso de molienda. Entonces, ahí la importancia de un muestreo en los puntos estratégicos para nosotros saber, para tener una idea y complementar las decisiones que podamos tener dentro de la operación. Ya entonces hay que tener en cuenta esto siempre. Ha pasado que muchos supervisores, muchos jefes, muchas veces no le dan mucha, no es que no le dan, sino a veces lo obvian, ¿no? Obvian, como ya tiene un estándar ya operativo, entonces muchas veces este estándar varía de acuerdo al mismo proceso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre hay una variabilidad mineralógica, también siempre hay complicaciones en el tema operativo y a veces no es al 100% así, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto, chicos. Siempre hacer un muestreo, un mapeo de de nuestros equipos, nuestra área de molienda, ¿no? Entonces, bueno, yo como experiencia les cuento que un molino tenía un radio de reducción muy bajo, ¿no? Era casi uno, entonces nos hemos dado cuenta cuando ya pues hemos hecho un muestreo y hemos hecho
una distribución granulométrica y ya ahí nos hemos dado cuenta que nuestro RR estaba muy bajo. Entonces, visualmente no te puedes dar cuenta. Entonces, posiblemente con un tema de densidades podrías darte cuenta, pero para un dato más exacto, haces pues un muestreo y ¿no? Un análisis en laboratorio. Entonces, he ahí la importancia de hacer un muestreo. Ya, señores, continuamos. Las muestras deben representar con exactitud la corriente del cual fueron extraídas. Exacto. Entonces, siempre hay que, cuando nosotros hacemos un muestreo en nuestra área de molienda, flotación, siempre le damos un esquema y definamos bien de acuerdo a nuestro flow sheet dónde es los puntos que vamos a sacar la muestra, ¿no? Ya que de esto depende mucho las decisiones que podamos tomar. Y si digamos son erróneos nuestros muestreos, a veces podemos malinterpretar estos datos, ¿no? Y confundir, digamos, un equipo que trabaja eficientemente, lo podemos dar de baja o hacer un bypass por a raíz de este mal muestreo. Entonces hay que tener en cuenta eso, muchachos. ¿Ya? Bueno, un problema que se presenta siempre es el tema de lo que es cuando la corriente de pulpa, siempre no hay una mezcla homogénea, pues no siempre, a pesar de que si es pulpa y las partículas son de menor tamaño, siempre existe un error, ¿no? Existe un error. A veces cuando muestreamos, a veces en un corte agarramos más sólido y en el otro más agua, se podría decir. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlo en cuenta, hay que tratar de hacer lo más uniforme posible. Siempre en los tiempos, respetando los tiempos que hemos establecido, pues, ¿no? Realmente una hora por corte. Bien, aquí tenemos una metodología de muestreo manual. Eh, Dentro de los diferentes equipos de muestreo manual empleados se encuentran los siguientes, ¿no? El cortador de flujo de pulpa. Este es básicamente que consiste en un balde para realizar un corte de flujo de pulpa de acuerdo a las normas establecidas. Entonces, básicamente esto es como un muestreo puntual, ¿no? Que tú puedes hacer, porque muchas veces se requiere, ¿no? Se requiere un muestreo puntual para una toma de decisión en el proceso mismo y rápido, ¿no? Entonces, hay un ejemplo, ¿no? Cuando tú ves que, digamos, el tema de tus celdas de flotación no están flotando adecuadamente, tú plateas y ves que tu relaves está cargado de especies mineralógicas valiosas, entonces lo que haces es un muestreo rápido, ¿no? Haces un muestreo y tratas de sacar los datos rápidamente para saber en qué punto esto puede estar mal. Ya, entonces, básicamente es un cortador de flujo en pulpo. Mostrador de fondos de estanques. Esto yo lo vi, señores, cuando nosotros hacemos un muestreo en espesadores más que todo, ¿ya? Bueno, el equipo mismo tiene su peculiaridad, ya que es necesario para sacar el porcentaje de concentrado que está acumulado dentro de un espesador, ¿no? De acuerdo a la densidad, vas viendo ya la cantidad de sólido que tiene. Como se puede ver en la imagen, tiene tipo un bastón y ahí tiene una cámara, pero no una cámara, un cilindro. Entonces por ahí es donde tú capturas ya la muestra, ¿no? Más que todo es para este tipo de equipo, ¿no? Que es el espesador. Entonces ahí tú ya tienes un dato aproximado más sobre esto. Bien, correspondiente a la metodología de la muestra, el muestreo de pulpas, como ya les dije, es una mezcla de sólido y líquido en una planta, ¿no? Como ya les dije, parece a primera vista que son fáciles de muestrear, ¿no? Realmente no hay mucha complicación en ello, pero las pulpas generalmente se encuentran en movimiento, ya dentro de las tuberías. Entonces, esta es una situación en la cual nosotros tenemos que considerar. Sin embargo, como las tuberías son cerradas, son difíciles de obtener una sección transversal completa. Ya, entonces, como ustedes habrán dado cuenta, cuando en las bombas
las bombas ellos trasladan en la pulpa hacia un punto, otro punto. Siempre en la sección del tubo, siempre cuando tú quieres sacar una muestra, no, muchas veces no coincides, haces un corte y en una te sale, digamos, más sólido, más mineral, y en otro corte te puede salir un poco más diluido. Entonces, esta observación se refiere a eso. Ya, entonces, cuando nosotros hacemos un muestreo, siempre hay que tratar de hacerlo de la manera más uniforme posible, ya que tiene que ser lo más representativo posible de lo que estamos queriendo hallar nosotros. Ya, entonces, hay que tener en cuenta esto para la toma de decisiones, pues, ¿no? Como ya les mencionaba. Ya, correspondiente al muestreo automático. En las plantas concentradoras hay equipos ya de muestreo automático, ¿no? Generalmente en el tema de relave, ellos ya tienen un mecanismo diferente. Ya el muestreo lo hace un equipo, hace el corte de la pulpa lo hace un equipo. Ya entonces, aparentemente es más exacto, pues, ¿no? Tiene más confiabilidad sobre la muestra que se está sacando. Ya entonces el cortador o muestrador se mueve a través del flujo, tiene un mecanismo el cual corta el flujo a intervalos de tiempo, ¿no? Regulares, ya digamos 2 cortes por minuto, entonces de acuerdo a nosotros ya a la necesidad, ¿no? Entonces este equipo funciona de esta forma. Obviamente es más representativo que hacer un muestreo manual. Ya, entonces es representativo al flujo y en el momento de que se toma la muestra. Ya, igual, los factores que afectan la representatividad de la muestra, obviamente la frecuencia del corte de la muestra, ¿no? Eso depende mucho del criterio de nosotros ya, cómo lo configuramos nuestro muestrador automático. La técnica usada, bueno, una vez que ya obtenemos ya nosotros nuestras muestras, digamos de 1 hora, sí, y ya nos corresponde a nosotros ya hacer nuestra separación, nuestra segregación de las muestras que tenemos, ¿no? Y también lo que menciona acá, las condiciones de resguardo de la muestra. Ha pasado, y yo les comento que sí es importante esto, ya que este recipiente en la cual se depositan las muestras de este equipo tienen que estar bastante hermetizadas, o sea, tener la garantía de que no haya contaminación con, este, con otro tipo de flujos, ¿no? De ahí a manera de experiencia yo les comento que cuando nosotros tenemos un mezclador de relaves, en la cual se deposita en un balde, pues, ¿no? Está programado para hacer 2 cortes más o menos por minuto. Ya entonces ¿qué pasa? Que los valores del relave están saliendo muy altos en el tema del zinc, ya un aproximado de .30, .35, ya entonces nos hemos dado vuelta, hemos empezado a buscar la causa raíz en el tema de reactivos, en el tema de molienda, en todos los factores empezamos a revisar, empezamos a platear, empezamos a hacer muchas cosas y el tema fue que había una tubería que pasaba cerca y que por desgaste ya pues había una contaminación, ¿no? Entonces, eso es importante, señores. A veces no parece muy sencillo, pero sí causa problemas al final. Entonces hay que tener en cuenta estas cosas. Ya, el tema del resguardo de nuestra muestra que esté fuera de contaminación. Ya, esta imagen básicamente es lo que yo les mencionaba, el muestreador automático. Ya, entonces ellos cortan en unos cortadores, ya, constan, tienen unos cortadores para muestra, estos se movilizan, ¿no? Son corredizos, son impulsados a través de la corriente de la pulpa
tienen una ubicación donde la corriente cae libremente en la cascada. Entonces, tienen una ubicación estratégica para hacer el muestreo correcto. Bueno, como dato, la anchura de la ranura a la cual es ajustable, eso ya depende del criterio de nosotros que queremos obtener, debe tener menos de 3 veces la anchura de la partícula. Entonces, ese criterio siempre tenerlo en cuenta, ¿ya? Pero de acuerdo a la necesidad que nosotros queremos muestrear en este proceso, para asegurar que las partículas grandes no sean desviadas desde la entrada de la ranura. Entonces, esto es lo que nos dice sobre el muestrador automático, ¿no? Ya, este mostrador tiene otro mecanismo, pero el objetivo es el mismo. Ya, en este caso es un cortador rotatorio, ¿no? Entonces gira sobre su eje. Ya, entonces, son mostradores Bézing, rotatorios, ya, generalmente se usan para aplicaciones de bajo flujo, ya. Es común en muestreo secundario o terciario en aplicaciones de muestreo de pulpo. Ya, este muestrador, cortador de montaje superior, generalmente yo lo he visto que se usan en flujos que son concentrados, ya sea de plomo y de zinc. Se instala en canaletas o tuberías, ¿no? De manera horizontal, donde la pulpa fluye por gravedad, ¿ya? Pero algo que yo sí he notado en este tipo de mostradores es que sufre bastante el tema de drenamiento. Cuando, más que todo en lo que es el concentrado de plomo, siempre tenemos el problema que se atora en esa puerta donde está la flecha. Entonces, siempre tienes que estar moviendo ahí la válvula, ¿no? Abriendo y cerrando. Ya, pero por lo demás es bastante eficiente este equipo, ¿ya? Tiene una ranura centrada donde se encuentra instalado un cortador. Entonces, ese cortador sí es estático, ¿no? Entonces, por ahí por donde se fluye ya, pues, la pulpa, ¿no? Bien, hasta ahí, señores, algo. Todo claro que Ya, correcto. Vamos a hablar del tema de la densidad de pulpa y el portaje sólidos. Ya, ustedes, eh, ¿qué dicen de la densidad de pulpa? ¿Es importante? ¿Para qué nos sirve la densidad de pulpa dentro del proceso de molienda? Chicos, la densidad de pulpa, este parámetro es muy importante. ¿En qué nos ayuda? ¿En qué nos ayuda en el proceso de molienda clasificación? Ustedes conocen este equipo, ¿sí o no? Esta balancita que está con su tacho. Todo el mundo creo que ya Yo conoce. para la presentación de la pulpa, creo que Correcto. Este tema de la densidad de pulpa es muy importante, señores. ¿Por qué? Porque esta medición de este parámetro es bastante rápido, ¿no? Lo podemos hacer rápido en el mismo campo. Y los datos que nos proporcionan son importantes, ya que, por ejemplo, en una molienda primaria, si nuestra densidad de pulpa está muy elevada, ¿qué acción tomamos? Podemos incrementarle más agua, ¿sí o no? Para llegar a nuestra densidad correcta. Entonces nos da una lectura, ¿no? Nos da una lectura de cómo estamos llevando nuestro proceso. Ya, y digamos, si la densidad está muy baja, quiere decir que el sólido está muy poco, o sea, no estás alimentando las toneladas por hora adecuadas. Ya, entonces, esto es importante, señores. Siempre hay que saber manejar este equipo. Esto es fácil, ¿no? Este tacho tiene unos huecos ahí. Siempre se llena hasta que rebose un poco, hasta que sale como una lágrima de los huequitos. Ya, también ahí como dato, esto siempre se calibra con agua, ¿no? Tú le llenas al agua y por la parte de atrás de este reloj existe una manija donde tú lo puedes calibrar. Ya, tú calibras esto y lo vuelves ahí. Entonces, este equipo que ya se usa bastante tiempo es muy importante. Ya, y es fácil de manejar también, ¿no?
sacas tu muestra y lo pones, ¿no? Entonces ya tienes una idea de cómo está en tu proceso. Bien, la comprensión del concepto de porcentajes sólidos es un aspecto muy importante de la operación de planta. Y el porcentaje sólidos va relacionado netamente con la densidad, ¿ya? La fracción de pulpa que contiene los sólidos del mineral se expresa como porcentajes sólidos. Entonces, la fórmula para el porcentaje de sólidos es el porcentaje del sólido entre el peso total por 100, ¿no? Entonces sería esa la fórmula para calcular cuánto por ciento de sólidos tenemos en una muestra, ¿no? En este caso, nuestro tachito. Ya, entonces eso, chicos, hay que tenerlo claro. Correspondiente a la densidad de pulpa y el porcentaje sólidos, ¿no? La densidad de pulpa se puede expresar como el peso en kilogramos por un litro de pulpa. Ya, entonces, eso hay que tenerlo claro cuando nosotros a la hora de medir, nuestro reloj nos va a indicar la aguja, ¿no? Entonces ya sabemos a cuánto está. Un control preciso de la densidad de pulpa permite mejorar la eficiencia de los equipos de proceso y tomar decisiones operativas correctas en planta. Tanto la densidad de pulpa como el porcentaje de sólidos es posible determinar mediante la balanza Marce, ya, conociendo la gravedad específica del mineral que estamos tratando. Y eso es importante, muchachos. Bien, ahí yo quería comentarles, es importante nosotros tener este parámetro controlado, ya que en una ocasión yo mismo vi que cuando no se controla el tema de la densidad de una molienda, lo que pasa es que con la carga moldurante incluso puede salir del molino. Entonces, es tedioso y te crea demoras, pues, ¿no? Y no es correcto. Entonces, siempre tratar de tener estos parámetros controlados. Obviamente cuando ya hay un densímetro, sí es más rápido, ¿no? O cuando ya tienes instrumentación en tu molino, ya pues el control es mejor. Pero siempre, nunca está de más, nunca olvidarse que esta medición, este parámetro lo podemos hacer nosotros en campo y es bastante rápido, ¿no? Tal vez para corroborar o asesorarte por ti mismo de que está yendo bien tu proceso. Ya, entonces, eso, muchachos, quería comentarles. Bien, correspondiente a la determinación de la gravedad específica, acá tenemos un concepto de lo que es gravedad específica. Ya, la gravedad específica es una propiedad adimensional que relaciona la densidad de un mineral con la densidad del agua a 4 grados centígrados, donde el agua alcanza su máxima densidad a 4 grados, ¿no? Que es 1 gramo por centímetro cúbico. Esta propiedad permite caracterizar minerales y optimizar procesos industriales, como la separación por mesas gravimétricas, jigs, tarandas, bajo el criterio de la gravedad específica, ¿no? Ya, entonces, ya que la densidad de estos minerales facilita su separación. Entonces, básicamente, este es el concepto de lo que es gravedad específica y se usa bastante en el tema de molienda, ¿no? Nosotros usamos, ¿ya? Bien, como definición, la gravedad específica se define como, acá tenemos una ecuación, ya, donde ms es la masa del sólido en gramos, el Bp es el volumen de la partícula por la densidad del agua, ¿no? Entonces, como ya nosotros sabemos, la densidad del agua, ya en la diapositiva anterior se ha visto eso, entonces esta sería la relación, ¿no? Lo que corresponde a gravedad específica. Ya, bueno, acá básicamente por un tema de lo que es la influencia de la temperatura en la gravedad específica del agua, ¿no? La densidad del agua varía con la temperatura, ya correspondiente para ensayos realizados a temperaturas distintas a 4 grados se aplica esta corrección. Ya, si nosotros un día realizamos un estudio bastante detalloso de lo que es el tema de la gravedad, si lo queremos ser bastante preciso, sí podemos usar esta relación que acá se ve, ¿no? Pero se puede decir que en la práctica, a nivel laboratorio,
siempre se usa lo que hemos mencionado, que es 1 gramo por centímetro cúbico, ¿no? Ya sea por el tipo de agua que usamos y todo eso. Ya cuando es un trabajo de investigación bastante detalloso y preciso, sí se puede usar, pero por lo general en un tema, en una planta industrial donde te piden los datos muy rápidamente, tenemos que usar esa relación que ya les he mencionado de 1 gramo por centímetro cúbico, ¿no? Ya entonces, pero para conocimiento de ustedes, aquí está, pues, ¿no? El tema de lo que es la corrección por temperatura, por la influencia de la temperatura, en la cual el error es del 0,3%. Entonces la densidad quedaría en 0,9982 gramos por centímetro. Entonces redondear sería 1, pues, ¿no? Eso básicamente cuando ya se hace un trabajo bien, bien detalloso y exhaustivo, pues, ¿no? Ya, como método de determinación, existen 3 métodos principales para la determinación de la gravedad específica, cuya selección depende del tamaño de partícula, ¿ya? Disponibilidad de equipos y precisión. Entonces, podemos usar cualquiera. Obviamente tiene unas características peculiares, unas recomendaciones. En el caso del pignómetro, cuando las partículas son menores a 0,5 milímetros, se puede decir que son finas, ¿no? Una alta precisión, uno de los equipos a usar, el pignómetro y la balanza. El método de la balanza hidrostática, con partículas mayores a 2 milímetros, ¿no? Relativamente gruesas, una precisión alta de 0,01 más o menos, y como equipos principales la balanza y un cestillo sumergido, ¿ya? Y el método del frasco volumétrico, que tiene un rango de partículas de 0,5 a 5 milímetros. Ya la precisión es media, tiene un mayor error. Y bueno, como equipos que usamos son la probeta graduada y la balanza, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el desarrollo del método del pignómetro, en este caso para material fino, ¿no? Ya como paso uno, la preparación de la muestra, ¿ya? Entonces aquí tenemos como primer punto la trituración y el tamiz de la muestra para obtener un tamaño menor a 0,5 milímetros, ya en este caso la malla 35, bueno. Ya secar la muestra en estufa a 105 grados durante mínimo 2 horas para que la muestra esté homogénea, ¿no? Para nosotros poder, si es que es una muestra considerable, tal vez poder cuartear y ser más representativo nuestra muestra. Ya enfriar en desecador hasta la temperatura ambiente. Ya una vez que ya la humedad esté aceptable, ya pues tenemos que enfriar para poder hacer nuestro proceso, ¿no? Para poder determinar. Ya, pesar con exactitud una cantidad de muestra puede ser entre 10 a 30 gramos según el tamaño, ¿no? Según ya depende de nuestro equipo que vamos a usar. Bien, como paso 2 tenemos la calibración del pignómetro. Ya en este punto tenemos que lavar, secar completamente el pignómetro, pesar en vacío y seco, ¿no? Sin nada de humedad, tenemos que secarlo muy bien. Llenar el pignómetro completamente con agua destilada a temperatura conocida, ¿no? Ya. Colocar el tapón y secar el exterior con papel absorbente. Ya son recomendaciones que nos dan. Pesar el pignómetro con agua, registrar la temperatura del agua, ¿no? Calcular el volumen del pignómetro. Entonces aquí tenemos una pequeña relación para calcular el volumen del pignómetro, ¿no? Como paso 3 tenemos la determinación de la gravedad específica, ya en sí, donde nosotros introducimos la muestra seca dentro del pignómetro seco, ya pesamos, pesamos el pignómetro de la muestra seca, ya agregamos agua destilada al pignómetro con la muestra hasta cubrir completamente los sólidos.
Aplicar vacío de bomba durante 15 a 20 minutos para eliminar el aire atrapado entre las partículas. Agitar ocasionalmente. La agitación tiene que ser suave, ¿no? No tiene que ser brusca. Completar el llenado del pignómetro con agua destilada a la misma temperatura. ¿Ya? Colocar el tapón, secar el exterior y pesar el pignómetro con la muestra y agua. Y registrar la temperatura del agua a la cual estamos haciendo, ¿no? Nuestro ensayo. Y ya entonces, como paso 4 tenemos el cálculo ya de la gravedad específica, ¿no? La cual nos da esta expresión. La gravedad específica igual a la masa de la muestra seca entre la masa de la muestra seca más la masa del pignómetro más agua menos la masa del pignómetro más muestra menos agua. Entonces, ahí nos da ya la gravedad, con los datos que vamos a reemplazar, nos da ya la gravedad específica de la muestra. Ya entonces, como método siguiente, el método de la balanza hidrostática. Ya, entonces, bueno, aquí tenemos los pasos, ¿no? Correspondiente al tema de la preparación, ¿ya? Vamos a la lectura, ¿no? Seleccionar fragmentos de mineral, en este caso ya mayores a 2 milímetros, ¿no? Ya, el lavado con agua para eliminar los finos, el secado en estufa a 105 durante mínimo 1 hora, enfriar en un desecador hasta la temperatura ambiente, pesar los fragmentos secos en el aire, ¿ya? Entonces eso es el como método para la preparación de la muestra que vamos a calcular su gravedad específica. El pesaje sumergido, ¿ya? Preparar el accesorio hidrostático, una balanza analítica. También llenamos el recipiente con agua destilada y registrar la temperatura ambiente. Ya, en los ambos casos siempre hay que registrar la temperatura a la cual estamos trabajando. Colocar la muestra en un cestillo sumergido en agua. Asegurarse de que no queden burbujas de aire adheridas a la muestra. Ya agitar suavemente si es necesario. Ya igual tener un registro de la masa, ¿no? Ya. Y como paso 3 tenemos la ecuación, la relación la cual nos ya determina la gravedad específica. ¿Ya? Ya entonces, como ya les había mencionado anteriormente, el tema de la temperatura también es importante. En este caso, si consideran, ¿no? El 0.9982 a la cual es a 20 grados centígrados, ¿no? Eh, bueno, este método parecido al tema de lo que es el tema del pignómetro, el método de la fiola, es muy similar. Ya, entonces tiene básicamente el mismo concepto. Entonces, ahí les quería pasar ahí tengo un Excel, ahí lo voy a poner en el chat, ya, el Excel para que ustedes tengan de dónde se saca esta muestra. Espera un momento, por favor. Y entonces, ahí les estoy pasando. Espera un momento, por favor. Voy a cerrar este. Ya, entonces, a ver. Sí, a ver, ya, ahí le estoy pasando un Excel. Ya, entonces, en ese caso se ha hecho el cálculo de la gravedad específica de un circuito se ha hecho un muestreo de un circuito de molienda, de flotación, molienda flotación, en la cual se ha muestreado todo el circuito y se ha calculado, ¿no? Entonces ahí, básicamente ahí podemos entender un poco mejor ya cómo es el cálculo por este método. Ya, entonces ahí está en el chat, si lo pueden abrir. Es, es básicamente esto, ya, este resumen, ¿no? Ya, este es el muestreo
que se ha hecho en el circuito de flotación bulk. Son 19 puntos que se ha hecho un muestreo. Ya este muestreo se ha hecho casi en toda una guardia, ¿no? Una guardia. Ya, entonces aquí tenemos el peso del mineral. Ya, bueno, acá la descripción, pues, ¿no? ¿En qué punto, no? Cabeza, alimento a la celda K20, el concentrado de plomo, el relave de la celda K20, el elemento de una celda flash, que también se cuenta con dos celdas flash, el relave de una celda flash uno y 2, el concentrado de la segunda limpieza, el relave de la segunda limpieza, ya el concentrado de la primera limpieza, el relave de la primera limpieza, a una celda unitaria que trabaja con una limpieza también. Ya el concentrado de la segunda Raffer y el relave de una Raffer, concentrado de Scavenger, y entonces este es un mapeo de todos los puntos del circuito bulk, ¿ya? Entonces, es lo que yo les decía, ¿no? O sea, nosotros se ha hecho un muestreo de casi una guardia y más, pero solamente se han tomado 20 gramos de mineral, ¿no? Entonces, para eso se ha tenido que secar, se ha tenido que cuartear, se ha tenido que hacer muchas cosas ahí para tener esta muestra representativa de mineral, que son 20, ¿no? 20 gramos. Ya en este caso se ha pesado la fiola, ¿no? La fiola que se ha usado para cada uno de ellos. Estos son los pesos, sí, bueno, siempre hay que pesarlos con su tapa, ¿no? Con su tapita hay que pesarlos a las fiolas. Y estos son los pesos, los pesos que difieren por decimales de cada una de las fiolas, ¿no? Para cada punto. Y aquí ya tenemos la fiola más el agua. En ustedes, a ver, muchachos, a ver si están atentos. En el tema de la fiola, hay un tope, hay una raya, hay un punto donde ya está acopada al máximo. Entonces hay que llenarlo siempre hasta ese punto, ¿ya? Y la pestaña del agua que forma siempre tiene que estar al mismo nivel de la raya, ¿no? Entonces este peso en gramos ya corresponde a la fiola más el agua, ¿ya? Y aquí está el registro. Ahora, en este caso, donde dice fiola más agua mineral, ya se le ha agregado ya los 20 gramos, ¿no? Entonces ya tienen este peso ya. Este es el registro de estos pesos de cada punto. Ya, entonces ustedes, como ya les pasé el Excel, ahí ustedes ya ven que esta fórmula que está acá, ya corresponde a la gravedad específica, ¿no? En este caso se está considerando el agua, como yo les mencionaba, 1 gramo por centímetro cúbico, ¿no? Y el agua usada es el agua industrial que estamos usando en el laboratorio, ¿no? Entonces, esta es una manera rápida de obtener estos datos, ya, del correspondiente a gravedad específica, ¿no? Ya, si nosotros estamos en muestreo. Ya, chicos, ahí les he pasado, a ver, no sé si hay algo de parte de ustedes, hasta ahí está bien, chicos. Les quería compartir un pequeño video, a ver, voy a proyectar. La práctica a realizar consiste en determinar el peso específico del suelo para partículas que pasen el tanque número 4, es decir, menores a 4.75 milímetros. La gravedad específica de un material se define como la relación entre la densidad de un material y la del agua. El rango de valores de la gravedad específica para varios tipos de suelos está dado en la siguiente tabla. El objetivo de esta práctica es determinar el peso específico de sólidos de una muestra de suelo. El equipo utilizado es 3 frascos volumétricos de 500 mililitros, termómetro, balanza con precisión de 0.01 gramos, agua destilada, frasco lavador, embudo, frascos de porcelana, espátulas,
horno con control de temperatura, bomba de succión. O bien, si no se tiene una bomba de succión, puede utilizar una plancha. Obtenga 100 gramos secos de una muestra que haya pasado el tamiz número 4. Pese un frasco volumétrico limpio y vacío. Llene un beaker con aproximadamente 500 ml de agua destilada. Transfiere el agua destilada del beaker al frasco volumétrico, de tal forma que éste quede lleno hasta la línea de aforo. El menisco debe quedar sobre la línea. Seque por fuera y por dentro las paredes del frasco, tratando de que no quede ni una gota de agua arriba de la línea de aforo. Luego, vierte el agua del frasco volumétrico al beaker. Con un embudo, vierta la muestra de suelo en el frasco volumétrico. Trate de no dejar suelo en las paredes del frasco volumétrico. Tenga cuidado de que el agua no llegue a más de la mitad de la base. Coloque el frasco volumétrico en la bomba de vacío para extraer el aire contenido. Este paso también se puede realizar colocando el frasco volumétrico en una plancha y esperando 15 minutos luego que comience a hacer ebullición. Retire la bomba del frasco una vez que deje de burbujear y tápelo. Espere a que alcance temperatura ambiente. Luego, llene que esté sobre la línea de aforo. Trate de no hacer burbujas deslizando el agua por las paredes del frasco. Seque por afuera y por dentro las paredes del frasco, tratando de que no quede ni una gota de agua arriba de la línea de aforo. Pese el frasco. Recuerde hacerlo con su respectivo tapón. Tome la temperatura del agua. Repita todo este procedimiento para los otros 2 frascos restantes. Bien, muchachos, entonces sí han logrado descargar el Excel, ¿no? Ahí se ve, se nota bien claro cómo está haciendo el cálculo de lo que es la gravedad específica de cada punto, de cada muestra que se ha tomado. Ya, entonces, no sé si hay algo de parte de ustedes, a ver, muchachos, alguna duda, algo, chicos. Yo creo que ha quedado bastante claro este tema de lo que es la gravedad específica. Hemos hablado de la importancia que tiene este dato, este parámetro dentro de nuestras operaciones, cómo nos ayuda a tomar decisiones, cómo nos ayuda a nosotros a optimizar nuestro proceso. Ya, entonces, es importante esto, señores, y la manera de cálculo es bastante sencilla. Siempre hay que tener en cuenta las recomendaciones que nos dan, el tema del pesaje, el pesaje, siempre que esté seco el recipiente, siempre que esté con su tapa. Ya, el tema del agua, como ya mencionaba, sí existe un factor de corrección correspondiente a la temperatura, pero en un caso de una respuesta rápida se podría considerar, como les digo, uno, ¿no? Ya, entonces si lo queremos tomar de esa manera. Ya, entonces, chicos, entonces, vamos a tomar un receso, unos 10 minutitos para continuar con el tema de lo que es cinética. Ya, entonces estamos acá, 7:53, estamos retomando, chicos. Gracias. Chicos, continuamos ya. Vamos a avanzar un poco, creo que la mayoría están
Hagan su semana tranca, chicos. Les voy a pasar un Excel. ¿Sí se ven, no, chicos? ¿Se ve la pantalla? Y se visualiza. Ya, acá tengo un Excel. Les voy a pasar correspondiente al tema de lo que es cinética y molienda, ¿ya? Hay una pestaña donde también está el tema de Word Index. Ya, ustedes le dan una revisada, ya, pues. Ya, ahí lo descargan, por favor. Entonces, vamos a continuar para avanzar, ya, chicos. Creo que como les decía, la mayoría están por Semanas Santas, están bastante ocupaditos. Ya, entonces, esta parte ya corresponde, ya hemos hablado del tema de lo que es gravedad específica, el muestreo, cómo debemos realizar un muestreo correcto, siempre las deficiencias que ocurren, ¿no? Los desvíos que ocurren a la hora de hacer un muestreo, entonces hay que tener en cuenta ello. Cuando nosotros ya hacemos la preparación en el laboratorio, hacemos el secado, el cuarteo, también hacerlo siempre bajo el estándar que se maneja, ¿no? Que manejamos ahí en laboratorio metalúrgico. Para desgrumar también usa la malla 10, siempre es bueno cuando ya nosotros queremos homogeneizar una muestra. Entonces ya posterior a ello ya pues hacemos la cálculo de gravedad específica y los datos, las otras pruebas que nos permiten, ¿no? Que nos solicitan y nos permiten nosotros tener una data importante en este proceso, ¿ya? Este tema de lo que es cinética en molienda, más que todo es un tema ya de laboratorio metalúrgico. La importancia de este concepto, de esta prueba, es determinar el tiempo óptimo a la cual nosotros llegamos a una malla de liberación óptima, a un porcentaje de malla 200 óptimo, ¿ya? Un ejemplo, ¿no? Nosotros en nuestra planta ya sabemos nuestros parámetros operativos, pero eh, según se va avanzando los trabajos de minado, siempre hay otros frentes en los cuales alimentan a nuestra planta. Entonces ya las condiciones de dureza, las condiciones de nuestros parámetros siempre sufren cambios, están sujetos a cambios, ¿ya? Entonces es por ello que siempre se hace este tipo de trabajos, ¿no? Eh, También nos sirve para determinar el comportamiento metalúrgico de nuestro mineral, ¿ya? De nuestro recurso correspondiente a la molienda. Entonces, otro punto importante también, para optimizar, bueno, nosotros sabemos que el tema de molienda es un punto clave y siempre está sujeto a optimización, ya sea por un tema de costos, por un tema de un nuevo equipo o por muchos otros factores que se puedan presentar en nuestro trabajo del día a día. Ya, chicos, entonces el tema de la determinación de la cinética de molienda en pruebas, ya la cinética de molienda describe la variación de la distribución de tamaños de la partícula en una función del tiempo de molienda. Ya el modelo matemático más usado en la industria mineral es el desarrollado por Austin, ya basado en las funciones de selección, entre paréntesis S, y la distribución de rotura, ya entre paréntesis B, los cuales permiten predecir y optimizar el proceso de comminución a escala industrial. Ya, entonces, el conocimiento de los parámetros cinéticos es fundamental para el diseño y la simulación de circuitos de molienda, ya que permite escalar resultados de laboratorio a escala industrial. Entonces ya como nosotros sabemos, si ahí tenemos ya paquetes estadísticos y herramientas específicas como el ModSim, el JK, ¿no? Y similares también, para nosotros hacer nuestra simulación del proceso en plan. Ya, entonces, esta es una parte teórica. Aquí vamos a hablar básicamente de cuáles son las variables que inciden en esta función. Ya, entonces la ecuación fundamental de la cinética de molienda de primer orden para la fracción de tamaño es I. Bueno, está hablando de un tamaño I cualquiera, pues, ¿no? Aleatorio. Ya, entonces la relación que tenemos aquí es la fracción de masa retenida en el intervalo de tiempo.
Ya, el delta de t, el dt significa pues que es una fracción que está en función del tiempo, ¿no? Es igual a la función selección menos por la función, la fracción másica también, ¿no? En ese caso. Entonces es así como se relaciona el tema de la fracción de la masa retenida de ese intervalo de tiempo y la distribución en determinado intervalo de tiempo con la función de selección. ¿Ya? Bueno, para la fracción más gruesa, el primer intervalo granulométrico, la solución analítica de la ecuación diferencial, bueno, es una ecuación diferencial obviamente, ¿no? Entonces, este de acá sería la solución para una fracción gruesa de lo que es la distribución de tamaños, ¿no? En la cinética de Molienda. Ya, entonces, esto básicamente es el tema, la matemática que se usa, ¿no? Para los fundamentos teóricos que se utilizan en este concepto de cinética. Ya, para conocimiento, la función de selección describe la probabilidad de rotura de una partícula de tamaño aleatorio, xy, por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, sigue básicamente la expresión empírica. O sea, estas ecuaciones se han determinado por múltiples pruebas que se han hecho, ¿no? Es lo mismo que en el diseño de hidrociclones, ¿no? Que ya había en esa clase. Se tiene un montón de ecuaciones. Estas ecuaciones son básicamente el resultado de trabajo, ¿no? Del trabajo de varios experimentos, de una secuencia de experimentos en la cual ya se determinan estas variables, estas constantes, ¿no? Ya, entonces aquí nos dice la función selección, aquí es igual, ¿no? Entonces es la relación que tiene, ¿ya? Donde A, alfa, U y son son parámetros ajustes, ¿no? Del modelo. Entonces esto ya, cuando nosotros entramos al JK, ya nos dan unos rangos y sí se visualiza estos parámetros que menciona en la ecuación. Ya. La función de distribución de rotura, como es una variable también dentro de la ecuación, representa la fracción másica del material del tamaño X o J, que al romperse produce fragmentos que caen en el intervalo del tamaño Y. Se determina experimentalmente a partir de moliendas de tiempo corto. Entonces, como ya les mencionaba, estas constantes son de carácter experimental, ¿ya? Bien, yéndonos un poco a la parte práctica. Acá tenemos una imagen de un molino en la cual se puede visualizar la el moldurante. Y como tema de refrescar los conceptos de molienda, tenemos aquí la imagen donde se ve cómo funciona este molino, ¿no? Cómo trabaja, ¿ya? Entonces, dentro de los materiales y equipos, tenemos el molino de laboratorio, ya puede ser un molino de bolas, generalmente es de bolas, de barras, ya, en condiciones operativas controladas. ¿Qué quiere decir esto? Que este molino tiene que tener un variador de velocidad, ¿no? Como es un laboratorio, se varían este tipo de parámetros, ¿ya? El correspondiente a las mallas, a los tamices, con la serie de Taylor y las mallas del estándar, ¿no? Entonces esas mallas son ya estandarizadas, siempre verificamos que estén en buen estado, que no tengan fallas, que no estén rotos por alguna parte, ¿sí? Entonces hay que verificar eso siempre, ¿ya? Y correspondiente al molino, ya se ha dicho ya en tema de las bolas, la carga que está adentro, hay que siempre que estén en la mejor manera, pues no óptimas. Ya la balanza analítica es parte del laboratorio, y ya un cronómetro de precisión siempre es bueno tenerlo a la mano. La muestra, como ya les mencionaba, después de nosotros hacer nuestro muestreo, se lleva a secar en una estufa y tenemos que hacer un cuarteo correcto, ¿no? O si no, un lamero, ¿no? En la cual nosotros obtenemos la muestra más representativa de la cual queremos hacer. Ya en este caso, si es una muestra de mineral fresco, de la misma forma, se tiene que hacer un muestreo, una mezcla y
por cuarteo de sacar el kilo de mineral que queremos hacer la prueba, ¿no? De cinética molienda. Básicamente el tema de secado es para determinar la humedad de la muestra. Entonces, por diferencia de peso ya calculas tú cuánto de humedad tiene la muestra, ¿no? La muestra de mineral que estás trabajando. Y hay los recipientes de almacenamiento como bandejas, todas esas cosas, ¿no? Ya entonces, respecto al agitador de tamices, los laboratorios tenemos ya el tema de rota, ya donde se hace la distribución de las mallas y en la cual ya tú puedes solamente colocar tu muestra y dejarlo, pues no. Ahí programas el tiempo y ya se hace la clasificación automática. Solamente toca ya hacer los pesos, ¿no? Por cada tenido de malla, ¿no? Bien, como paso tenemos lo que es la preparación de la muestra. Acá nos dice, tenemos que secar la muestra, ya una estufa a 105 grados aproximadamente, y ya hasta alcanzar un peso constante. El tamizaje y la selección de una fracción de tamaño inicial, ya. Un ejemplo aquí de menos 3,35 a más 2,36 milímetros. Ya, pesar una cantidad fija de muestra. Normalmente se usan 1000 gramos, para un kilo. Ya, entonces, registrar el peso, ya, bueno, eso es parte de nuestro trabajo, ya el registro, pues, ¿no? Tener un anotado ahí. La configuración del molino, la cual vamos a hacer nuestra prueba. Fijamos la velocidad de rotación como porcentaje, ya eso, el 60 al 80% de la velocidad crítica. Generalmente es el 80%, ¿no? El 80% de la velocidad crítica es la velocidad de giro de un molino. Establecer la carga de bolas y distribución volumétrica. Siempre es bueno tener eso y tenerlo claro y saber cómo va la distribución de nuestra carga de bolas, nuestra carga molturante, en función a nuestra granulometría, ¿no? Que entonces queremos. Ya, bueno, definir la relación bola-mineral, carga total del molino y un registro correcto de los parámetros operativos. Siempre el orden y limpieza es muy importante en el laboratorio, ¿no? Siempre es clave tener todo en orden y preferiblemente tenerlo rotulado, ¿ya? Para que no haya contaminación, no haya ahí desvíos de tipo, puedes agarrar otra muestra, así, ¿no? Entonces eso siempre tenerlo claro. Bueno, muchachos, ¿qué más tenemos? Bueno, la molienda por intervalo de tiempo. Se realizan moliendas a tiempos cortos e incrementables, usando una muestra fresca para el tiempo. El método discontinuo batch. Los tiempos recomendados son de 0,5, 1, 2, 4 y 8 minutos. Ya, ahí tenemos como paso a cargar el molino con la muestra preparada, ya que hemos mencionado anteriormente. Iniciar la molienda y activar el cronómetro. Ya, bueno, eso es parte del proceso que vamos a realizar. Detener la molienda exactamente en el tiempo. En nuestro caso tenemos un crono, ¿cómo se puede decir? El molino ya tiene un temporizador en la cual tú programas el tiempo y automáticamente se apaga, ¿no? Si no es el caso, ya tenemos que optar, así como menciona acá, pues, ¿no? Tener un cronómetro a la mano y ser precisos a la hora del control del tiempo. Ya, vaciar completamente el contenedor de molino. Y ahí tenemos que nosotros hacer un lavado de la cara molturante, porque el mineral se pega, ¿no? Está en las bolas y se pega ahí en el interior del molino. Hay que hacer un lavado de manera suave para no perder muestra, ¿no? Siempre tratar de hacer lo más eficientemente posible. ¿Ya? Entonces, bueno, y se repite el procedimiento con cada tiempo, pero no. Y siempre, yo les recomiendo que siempre consideren como tiempo cero la muestra tal como es, ¿no? Eso también les ayuda. El, yo como recomendación les diría que el 0,5 no lo consideren, sino el tiempo cero, el 1, el 2, el 4, el 8. Entonces, cosa que sea más pronunciada el tema
la, este, la distribución granulométrica que vamos a obtener, ¿ya? Y como paso 4, el análisis granulométrico, ¿ya? Retirar el producto molido del molino cuidadosamente. Siempre hay que hacerlo de manera cautelosa y sin perder muestra. Tratar de no perder el kilo que hemos metido, ¿ya? Se lleva un secado, una estufa, ¿ya? Entonces, y posterior a ello ya tienes que desgrumar toda la muestra, una vez que ya esté seco, para llevarlo tú a un rotap, ¿no? A una distribución de mallas, a un rotapeado, por más o menos unos 12 minutos, 12 a 15 minutos de tiempo, ¿ya? Entonces, una vez que ya tienes tú ya los retenidos, ya se procesa al pesaje, pues, al pesaje de tus retenidos en tus mallas por cada tiempo. Por cada tiempo tiene que ser esto. O sea, como dice acá, ¿no? A pesar del material retenido en la malla, en la balanza, ¿no? Y hay cálculo, bueno, la fracción mágica retenida. Siempre trabajo con los retenidos, pero no, con los retenidos en cada malla. El porcentaje acumulado. Bien, muchachos, aquí, como les he pasado en el Excel ahí tenemos una muestra, por ejemplo, esta muestra que está codificado como SN364, ya ese es el mineral de un nuevo tajo que están haciendo exploración, están haciendo ya hay bastante prospecto en que va a alimentar un gran porcentaje de mineral. Entonces nos piden evaluarlo con una cinética, ¿no? Entonces en este gráfico, en esta imagen se ve, como yo les decía, el tiempo cero, ¿no? La muestra tal como es. Entonces en esta malla tenemos la distribución de estas mallas, ¿no? Desde la malla 8, la malla 10, la malla 12, la malla 16, la malla 40, la malla 50, la malla 70, la 140, la 200, bueno, ahí entre medio está la menos 200, el pasante y la menos 400, las mallas finas, ¿ya? Bueno, ¿qué más aquí tenemos? El tamaño de la abertura de estas mallas, los porcentajes en peso, el peso, ¿no? 95 gramos, 187. En este caso he trabajado con una muestra de 600, ¿no? 600, más de medio kilo. Ya, y de ahí se calcula el porcentaje en peso. El porcentaje en peso no es más que la fracción del peso entre el total por 100, ¿no? Entonces aquí tenemos 15.98, 31.21, 8.29, 8.41, perdón, 7.19, 5.91, 5. Entonces son sus porcentajes en peso en las mallas retenidas, ¿no? ¿Ya? Ahora, el acumulado positivo es la suma, ¿no? En este caso suma 15.98 más 31.21, que nos da 47.18. Ya, entonces van sumando hasta llegar a un 100%. Ya. Ahora, el acumulado negativo es la diferencia del 100% menos lo que corresponde al acumulado positivo, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, de 100 menos 15.98 nos dan 84.02. Y en este cuadro podemos también tener como dato lo que es el F80, ¿no? Ya en ese caso, como no se ha molido nada, es el tiempo cero, el F80 está pues en un rango de 10.060 micrones, ¿no? Ya. Y el acumulado negativo, el porcentaje de malla 200, menos 200, perdón, un 22.25. Ya es correspondiente al tiempo cero de esta muestra, ¿no? Ya entonces, de ahí ya nos vamos a los 5 minutos que se ha molido ya, a las mismas condiciones de densidad, a las mismas condiciones del peso de la muestra y todo. Entonces, todo el proceso se ha hecho igual, ya, pero lo que ha variado es el tiempo. Ya, en este caso, son 5 minutos de molienda que se ha dado. Ya, la distribución de mallas es igual. Entonces, los pesos
en este caso, como ya entra al molino, se ha considerado 1000, un kilo, ¿no? Un kilo con 500 ml de agua, que es un 66% más o menos de sólidos. Ahora, entonces ya ahí tenemos los pesos, como ya la lógica que el cuadrito anterior, los porcentajes en peso, los cuales suman un 100%. Y en este caso el acumulado positivo es la misma lógica, pues, ¿no? Pero en este caso ya el acumulado negativo, el valor de la malla 200 ya está en 50.34, en la parte rojita, ¿no? Y el P80, o sea, el 80% de la muestra total ya se ubica en 174.5 micras, ¿ve? Entonces una diferencia notable de cero, o sea, de la muestra que no ha tenido molienda a los 5 minutos. Ya entonces, en el cuadro de abajo, donde dice tiempo 10.000, ya es la misma lógica. Entonces nosotros ya nos vamos de frente al tema del porcentaje de negativo, del acumulado negativo de la malla menos 200, que en este caso ya está en un 59.42. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a 10 minutos el porcentaje de malla menos 200 ya se incrementa, ¿no? Y lo que es el P80 ya está en 128.43 micrones. Entonces el tamaño de partícula, el 80% del tamaño de esas partículas ya son más pequeñas, menos 128 micrones. Y que lo que tú comparas en el tiempo cero, que son 10.000 a 128, es una diferencia considerable. Ahora, en el correspondiente al tema de los 15 minutos, se ha hecho 4, ¿no? 0, 5, 10 y 15, ya. Seguimos la misma lógica, pero en este caso a los 15 minutos ya se llega a un 69 casi un 70% de más de 200. Ya, y el P80 dice 96.97. Ya, entonces, ¿qué entendemos por esto? Aquí tenemos un resumen, ¿ya? Como ya les mencionaba, mira, del tiempo cero estamos tomando el 22.25, del tiempo 5, 50.34, del tiempo 10, 59.42, del tiempo 15 minutos estamos tomando 69.77. Entonces con estos tiempos y esta malla 200 se grafica una curva, ¿no? En esta gráfica se ve el porcentaje de malla menos 200 que va hasta el 80 y el tiempo, ¿no? Todo el tiempo que estamos, a la cual hemos realizado nuestra molienda, nuestra cinética. Y ahí se determina el porcentaje de malla 200 óptimo que nosotros consideramos es 57%. Entonces, en un tiempo de 8.54 minutos, nosotros llegamos a esta malla 200, hasta 57%. No necesitamos moler más ni menos, porque ya en 15 minutos ya estaremos sobre 70% malla 200. Ya, entonces lo que nos da esta ecuación, esta relación, es que reemplazamos y ya nos arroja el tiempo a la cual debemos nosotros moler nuestro mineral si queremos que llegue a esta liberación, pues no a esta porcentaje de malla 200. Entonces son 8.54, en horas se convierte en segundos. Entonces, eso sería básicamente, ¿no? El tema de la cinética, la aplicación práctica que nosotros hemos considerado para hacer nuestro trabajo en el tema de moliendo. Ya acá les quería un pequeño video. A ver, les voy a proyectar, por favor. A ver. Mm, a ver. Esta curva muestra el grado de liberación de un mineral en función de la razón entre el tamaño de las partículas y el tamaño de los granos. Cuando el tamaño de las partículas
es el mismo que el tamaño de los granos, la liberación es baja. Esto se debe al hecho de que las partículas no necesariamente se quiebran siguiendo los bordes de los granos. Una partícula pequeña podría contener pedazos de varios granos que fueron quebrados en vez de un solo grano entero. La liberación mejora notablemente cuando el tamaño de las partículas es de aproximadamente 1/10 parte del tamaño de los granos. Cuando las partículas son suficientemente pequeñas, ellas contienen solo algunos granos. Así, el efecto de cada grano en la composición de las partículas es mayor, lo cual mejora la liberación. El tamaño de los granos de cada uno de los minerales presente en un yacimiento es diferente. Además, el tamaño de los granos de un mismo mineral varía de un yacimiento a otro. Esta tabla muestra el tamaño de los granos de 3 minerales generalmente presentes en un yacimiento de cobre. Para un cierto tamaño de partícula, por ejemplo 106 UM, se puede observar que la liberación es muy diferente para los diferentes minerales. En este ejemplo, los silicatos considerados como la ganga son liberados mucho antes que la calcopirita, que es el mineral de valor. En algunos casos se pueden aprovechar esta diferencia. Bien, chicos, creo que ahí ya queda claro. No sé si hay una pregunta. Del grado de liberación, por ejemplo, moliendo el mineral hasta un tamaño en que la ganga se puede liberar fácilmente. Ya, entonces, creo que está bastante claro, chicos, el tema de lo que es la importancia, el tema de hemos hablado de lo que es el tema de molienda, el tema de muestreo en la planta, la determinación de lo que es la gravedad específica en laboratorio, la importancia, para qué nos sirve este dato de la gravedad específica, y posterior de ello el tema de lo que es la molienda, ¿no? La cinética de molienda netamente en laboratorio. Esto es importante ya que, como les mencionaba, en un yacimiento minero siempre va a haber alimentación de mineral de diferentes frentes. Ya entonces, indudablemente en función del tiempo vamos a tener que trabajar en diferentes condiciones, ¿no? De Water Index, de gravedad específica. Y esto con el objetivo de tener mapeado nuestro proceso. Entonces, no vaya a ser que nos confiemos, siempre, o sea, se trabaja, claro, obviamente bajo un estándar, pero los estándares tienen que actualizar siempre, ¿no? Cada determinado tiempo. Me refiero a los estándares operativos, ¿ya? Entonces, siempre tener en cuenta esto y para qué sirve. Ahora ya creo que ha quedado claro cómo realizamos nosotros el tema de la molindabilidad, la cinética, para nosotros tener este dato importante. Y se puede hacer esto con una muestra de alimentación de un tajo o también hacemos un blending. Entonces, hay un montón de cosas que se pueden hacer en laboratorio para tener una idea clara de lo que a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Y lo que queremos mejorar. Entonces, chicos, yo les he pasado ahí un Excel. Ahí está, con todas las fórmulas, todo este cuadrito que está acá. Entonces, si hay alguna duda, así igual normal me escriben. Si hay información que necesitan, igual les puedo compartir. También en una pestaña está el tema de lo que es Word Index. La determinación de un Word Index también para complementar esta información es importante. Esto también viene asociado al tema de chancado porque es el consumo de energía que se requiere para reducción de tamaño, ¿no? Entonces el Ebor Index también es otro parámetro muy importante dentro de lo que es molienda, chancado molienda, ¿ya? Ahí en la plantilla hay un método de cómo se calcula un Ebor Index también, ¿ya? Estamos hablando de un Ebor Index laboratorio y, y posteriormente el Ebor Index operativo, pues, ¿no? Que difiere siempre por unos decimales en el proceso. Ya chicos, entonces no sé, alguna duda, algo de parte de ustedes, muchachos.
Aquí está mi correo, mi número de celular. Si tienen alguna duda o quieren que le pase más información respecto a esto, igual me escriben. Ya tal vez hay oportunidad para compartir más datos de tal vez la simulación en JK, no sé. Entonces ya tal vez nos vamos a encontrar en unas próximas sesiones ya para ir complementando esta información. Bueno, entonces, y creo que lo hemos resumido bastante, ha quedado claro esto, ya la importancia y el uso. Entonces, creo que estaría ya completo esta, ¿no? Esta información. Chicos, no sé si hay algo de su parte de ustedes. Bien, chicos, entonces, como ya les vuelvo a decir, estoy abierto igual me escriben nomás normal, yo estoy ahí con bastante tiempo, entonces me escriben y ya pues para complementar esta información, chicos. Entonces, que tengan una buena noche, chicos, guarden la información y ya pues nos estaremos viendo en las siguientes sesiones. Más bien, gracias por escuchar y por su tiempo. Gracias.